y mira, tal vez usted sabe que yo destilo derecho, ¿no? Y entonces siempre estoy pensando en función del derecho. Y cuando hablo de estos hechos consumados, recuerdo que hay un fallo de la Corte Constitucional que dice se remite a las situaciones jurídicas consolidadas. Pero eso, sí, yo creo que el verdadero alcance, si puedo explicarlo en pocos minutos, claro que sí. El verdadero alcance dice relación a la vigencia de la ley. A la vigencia de la ley, eso es importante que quede claro, porque la ley, por principio, no tiene efecto retroactivo. Entonces, digamos, si hay una ley que en 1999, por poner una referencia, le permite llevar a cabo un tipo de contratos en el área financiera, por decirlo más específico, y esa ley cambia en el 2024 o en el 2025, cambió o cambia esa ley, no quiere decir que los actos y los contratos que se celebraron de acuerdo con la ley anterior ya no existen, son ilegales ni nada. No, la ley rige para el futuro y las situaciones jurídicas consolidadas son las que se han consolidado de acuerdo con la ley, pero no para consagrar hechos consumados, no para tornar que por el paso del tiempo lo que fue ilegal se torne legal. ¿Sí me explico? Entonces, se le da y se le ha dado la vuelta a esa interpretación que lógica, racionalmente y legalmente, en estricto derecho, dice relación, como acabo de explicar, a la vigencia de la ley, Richard. ¿Por qué? Porque es el principio de la irretroactividad de la ley. Los actos que se ejecutaron de acuerdo con una ley no pueden ser alterados por una ley anterior. Esas son las situaciones jurídicas consolidadas, porque no puede ser que se consagre la impunidad, que se consagre la ilegalidad y todo a partir de los hechos consumados, aunque no fueren legales, aunque tengan vicios jurídicos, aunque sean inclusive fraudulentos o delictuosos. Eso no se puede convertir en estable. No es reconocido ni por la ley y menos por el derecho. Mire por dónde empezamos, Richard. En otras palabras, el Ecuador está destrozado, el Ecuador es un país de nadie. Como dice usted, solamente falta que llueva para arriba. Y yo digo siempre, y falta que venga un perro, alce la pata, un grandote, orine a todo el Ecuador y el señor Noboa salga en cadena nacional a decir que estamos bebiendo agua bendita para que todos estemos curados del mal. Porque realmente, más que presidente, más que fascista, he leído historias del demonio, más parece un demonio que tenemos por presidente, doctor. Esto es aberrante lo que pasa en el país. Lucho Flores, buenas noches, amigo querido, ¿cómo estás? Te veo hoy de café con amarillo, qué bonita combinación. Estamos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Lucho? ¿Qué es su vida? Estamos alegres por el triunfo de Barcelona, así que... Bueno. Ha venido temprano hoy día, ¿no? Sí, por eso ha venido temprano, Lucho, ¿no? Así es, doctor. Aquí un poco preocupado por las cosas que están pasando en el país. Yo he comprado un celular, creo que todos en el Ecuador, porque somos 18 millones de ciudadanos, pero la mayoría tiene un celular en su casa, en su poder. Hay más celulares que habitantes, Lucho. Así es, doctor. Otros tienen hasta 2, 3 celulares. Allá ellos porque quieren tener su privacidad extrema. Pero están llegando a lo bajo de que me prohíban a mí usar el teléfono celular justo cuando yo llegue a mi recinto electoral. Lo puedo cargar durante todo el día, pero justo que voy a entrar ahí, me dicen, alto, 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 déme su celular y puede pasar. Doctor, ¿no hay alguna parte de la ley? Si no existe en la ley,
si yo entro con el celular al recinto electoral, ¿qué sanción me van a dar? ¿Cuál es la sanción que me van a dar? No está prevista ninguna sanción, pero sí está prevista, por ejemplo, y qué oportuno que viene esto para comentarlo, Lucho, sí está previsto que el que no vota, si no tiene las causales de justificación que prevé el Código de la Democracia, la ley electoral, el Código de la Democracia, entonces tiene que sufrir una multa. Y usted me permite hacer una precisión ahora. Esa es una norma penal. Toda norma, toda ley, aunque no esté en el COIP, que es el Código Integral Penal, que tenga una pena para algo, que tipifique una acción con una pena, es una norma penal, ¿verdad? Y el no votar tiene una pena que consiste en una multa. Y es una multa más o menos cara, está vinculada al salario básico. Al salario exacto, al salario básico, ¿verdad? Y tiene las causales, obviamente, de justificación. El que estuvo enfermo, ahí sí que procede, por ejemplo, la fuerza mayor y casos similares, ¿verdad? Si no tiene la causal de justificación, tiene que pagar una multa. Y esa multa es una norma penal. Pero eso está vinculado a otro principio. Mire cómo vamos atando las cosas, porque el derecho y la ley son esencialmente lógicos. Cuando no hay una ley lógica, se crean los problemas, las dudas, las confusiones, etcétera, ¿verdad? Y hay un principio que viene desde el derecho romano. Nulla pena, nulle crimen sine lege. Quiere decir, no hay pena, no hay infracción sin ley. Sin una ley que previamente la tipifique como una infracción con una pena, de manera que es una ley penal, ¿verdad? Esa disposición que establece una multa es una norma penal porque contiene una pena, es una norma punitiva, ¿verdad? Entonces, si no está previsto, no hay sanción para el que lleve un celular. Y claro, se invoca que el voto es secreto, pero ese voto secreto es derecho, no es obligación. Porque si fuera obligación, nadie podría hacer campaña, porque el que hace campaña y dice que va a votar por determinado ya está inclinado hacia dónde va a ir, ¿verdad? Ya lo hace público. Eso por un lado. Y por otro lado, el propio artículo 10, porque eso es lo medular. El artículo 10, si no me equivoco, lo podríamos revisar, del Código de la Democracia, establece, ordena y dispone que el escrutinio sea público. ¿Sí me explico? Que el escrutinio sea público. Entonces, claro, el voto es secreto, pero ese es derecho. El mismo voto como tal. El voto es obligación y es derecho. Tiene derecho a votar, a elegir y ser elegido. Son derechos constitucionales. Pero al mismo tiempo que es un derecho, es un deber, es una obligación, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar claro. El derecho a mantenerlo en secreto, y usted ha sido relativamente frecuente que un candidato, después de ejercer su voto y de rayar la papeleta en la urna, la alza y la exhiba. Lo presenta, claro. Eso es común, claro. La hacen así, la enseñan al público, eso es común. Y de otro lado también, en el mismo Código de la Democracia, ley electoral, se establece, tiene que haber 3 actas del escrutinio. Y se establece que la tercera de esas actas tiene que ser publicada, pegada en la pared, por ejemplo, del lugar de la junta donde se ejerció el derecho. O sea, se la hace pública exacta. Eso es lo que establece el Código de la Democracia. De manera que el acta donde están los escrutinios, etcétera, los votos para cada candidato, tiene que hacérsela pública. Lo manda el código, lo manda la ley. Entonces, si cabría una interpretación, no habría otra que entender, como lo estoy tratando de explicar, que el secreto es un derecho. La obligación es votar, el secreto es un derecho, pero el que quiere hacer público cómo votó o por quién votó, está en su derecho también de hacerlo público, ¿no? Ahí le estoy poniendo precisamente
al presidente, hizo público su voto. Claro. Yo puedo llevar mi celular, es más, puedo hacer hasta un live. Aquí estoy ejerciendo mi derecho al voto y estoy votando por Luisa González. ¿Qué le está pasando al país, doctor, frente a toda esta situación? Y ¿sabe qué es lo que más me preocupa? La preocupación de Lucho la hago mía. Pero más me preocupa es que la ciudadanía tiene silencio en este momento. Porque tiene miedo. Porque nos están trayendo mercenarios. Por Dios, ¿qué pasa en el país, doctor? Eso sí es grave porque se descartó la colaboración extranjera porque no se aprobó en la Asamblea la colaboración de Fuerzas Armadas extranjeras, y estos son inclusive, claro que también son extranjeros, pero son mercenarios, es una Fuerza Armada particular, ¿verdad? Exacto, empresa privada. Son particulares. ¿Cómo pueden venir unos particulares? Esto sí es realmente novedoso. Nunca que yo sepa ocurrió en la República. ¿Cómo pueden venir unos particulares a ejercer y portar armas dentro del territorio de la República y eventualmente disparar a ecuatorianos? ¿Y qué pasa con las responsabilidades? Porque fíjese que aún nuestra propia policía tiene responsabilidades, ¿no? Se quejan que no deberían ser objeto de juicios, pero también hay abuso. Claro que hay que respaldar a los buenos policías, pero también ha habido abusos, eso también hay que destacarlo. Entonces, todo esto está arreglado y está sujeto a la normativa vigente, pero no está previsto en la normativa vigente que vengan, por más que los haya traído el gobierno, una fuerza armada extranjera a imponer el orden portando armas por todo el territorio nacional. Eso simplemente es realmente inaceptable, es curioso, eso no se ha visto antes en la historia de la República, y ahí ha habido unas etapas azarosas en la vida republicana de Ecuador, ¿no? Pero esto, imagínense si esto ya se cuestionaba con fuerzas armadas oficiales extranjeras, que uno de los problemas que se presentaban era que ellos querían inmunidad para poder disparar, inmunidad para tomar preso, para detener a ecuatorianos siendo unos extranjeros, ¿sí me explico? Entonces había unos conflictos de derechos. ¿Qué decir de una fuerza extranjera privada? Pues esto yo no sé, lamentablemente, qué asesoría tienen en la parte legal, le digo más como preocupación, que no se entienda que es una crítica obsesiva, ni mucho menos, ¿no? Lo digo más como porque o vivimos bajo el imperio de la legalidad que nos cubre a todos, a los administrados, que somos los ciudadanos, y obviamente también a los administradores, a los funcionarios públicos, que son estos, ¿verdad? Los ciudadanos pasamos, el hito histórico es importante, varias veces yo me he referido a la Revolución Francesa, ahora tengo que hacerlo una vez más, pero para destacar que a partir de la Revolución Francesa pasamos, me refiero universalmente hablando a todos los habitantes, pasamos de ser súbditos a ser ciudadanos. Eso es importante que se tenga claro, porque los súbditos no tenían derechos prácticamente. Y en cambio los ciudadanos sí tenemos algunos derechos. Ahora mismo estamos hablando del derecho al voto, ¿no? Exacto. Y tenemos el derecho pues a la libertad. No hay una fuerza extranjera privada que tenga acá competencia, la palabra precisa legalmente hablando es competencia, para imponer el orden, para detener a nadie, no se diga dispararle. ¡Qué barbaridad! Eso ahí, hay que tenerlo claro. Ahí está diciéndolo César Oleas. Acuérdense que el Facho ya firmó un decreto en el que estipula que los que vengan de USA no se someterán a la ley ecuatoriana. Eso ya se veía venir. ¿Cómo puede venir alguien y no estar sometido a la ley ecuatoriana en territorio ecuatoriano? ¿Sí me explico? Eso es realmente... Eso hay una alerta que han detenido al doctor Eduardo Franco Lor, lo está diciendo José Jaramillo, que es un investigador muy profundo, en el aeropuerto de New York por una alerta azul de Interpol subida en tiempo récord. O sea, mire,
O sea, mañana vienen, cierran canales, cierran todos y esto es dictadura, doctor, lo que estamos Y viendo. lo que yo sabía, lo que yo obviamente pues vi de la información general de los titulares, era que Eduardo Franco estaba con 3 más consejeros, ex consejeros del Consejo de Participación, que se estaba abriendo una indagación. ¿De dónde la detención? No se vio ni sabía que habría orden de detención. ¿Con qué? Además, él ejerció muy poco tiempo la consejería en el Consejo de Participación, muy poquitas Ni semanas. siquiera un mes, creo que fueron 2 semanas. Claro, exacto, nada, y con una decisión general, que además, pues ciertamente que era dirigida, era una decisión con una connotación claramente política, destituyeron a esos 4 consejeros, que es la segunda vez que lo hicieron, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, eso es lo que digo, vivimos bajo, ¿cuál es la característica de la ley que es necesario recalcarla una y otra vez para que la ciudadanía además lo tenga claro y esté consciente de sus derechos? ¿Cuál es la característica? La generalidad rige para todos por igual y todos somos iguales ante la ley. No somos realmente iguales. A ver, mire que hay unos altos, bajos, unos usan lentes, otros no, unos son mujeres, otros son hombres, etcétera. O sea, no somos iguales, pero ante la ley, y yo agrego cosas que no dicen los autores, somos iguales en iguales circunstancias. ¿Sí me explico? O sea, los mayores iguales que los otros mayores, las mujeres iguales que las otras mujeres, las mujeres embarazadas tienen más consideraciones que las mujeres que no están embarazadas, los niños, etcétera. Entonces, en principio, todos somos iguales ante la ley. Y yo agrego en iguales circunstancias, que eso es fundamental, ¿verdad? Claro. Pero es ante la ley. Y eso es en el mundo occidental, eso es general aceptación, ¿no? Cuando me refiero a Europa occidental, me refiero al hemisferio americano, etcétera, ¿no? Que es una buena parte de los habitantes del mundo, ¿no? Indudablemente. Aquí está el tuit de Pepe Serrano, que es el que dice que me acaban de informar que el abogado Eduardo Franco Lor, uno de los ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana, removido por el corrupto y servil Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador y perseguido por el déspota Daniel Noboa, fue detenido en el aeropuerto de New York, Estados Unidos, por una alerta azul de Interpol. Una difusión azul subida al sistema internacional en menos de 12 horas. Sabrá Interpol Cyber que este caso no es más que una vil y rastrera persecución en contra de un abogado que ha ejercido la profesión con dignidad. Una aberración más del gobierno del déspota Noboa. El déspota Noboa y las patrañas de sus secuaces en la Asamblea de Ecuador tiene fecha de caducidad. Estoy leyendo el tuit de Pepe Serrano. Tendrán que responder ante la justicia. De verdad, que más temprano que tarde deberá reinstitucionalizarse en nuestro país. Ese es el tuit, el post que ha pero no se dice tampoco de qué se lo acusa, ¿no? No se está diciendo de qué se lo acusa. Y yo estoy este rato obteniendo información de su hija Carolina, que vive en los Estados Unidos. En breve ya me ha de informar del tema. Qué barbaridad. Adelante, Lucho, siga con las preguntas mientras yo hago esa gestión. Doctor, continuando con el asunto del teléfono que nos quitan según la resolución del CNE. Es decir, hay el derecho a la rebeldía del ecuatoriano de acuerdo a la Constitución, y de acuerdo a la Constitución, el artículo 76, numeral 3, dice que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley. Como usted bien dijo antes, no hay tipificación en la ley. Claro. Como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o en la ley. Solo se podrá juzgar una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Es decir, como no está en ninguna ley de que a mí me prohíban llevar el teléfono, esa es una simple disposición que ellos han sacado y la han sacado justo en el proceso que se está de elecciones. Es decir, esto podría ser para venideros que lo quieren
hacer valer, pero en estos momentos debe de haber que la ciudadanía sepa que no tienen por dónde sancionarnos si llevamos los teléfonos al recinto electoral. Doctor. Permiso un ratito antes de que el doctor conteste. Acaban de confirmarme que sí está detenido el doctor Eduardo Franco en los Estados Unidos. Lo certifica su hija Carolina y dice que está en esto, ¿no? Lo van a deportar, estoy en eso, me dice, ¿no? Lo van a deportar al Ecuador. Encienda su micrófono, doctor. Ya, ahí estamos, Richard, pero el micrófono me lo apagaron desde allá, yo no lo había apagado. No, para nada. Oh. No, se le está apagando, mire, otra vez se quedó sin agua. Algo está pasando. Ahí estamos, Richard. Ahí sí. Ahí estamos. A ver, para acotar lo que decía Lucho, es que ahí hay algo más. Usted ese artículo 76 de la Constitución se refiere a los derechos de protección, que es amplísimo y están clarísimos todos esos derechos de protección. Pero lo que acaba de señalar Lucho es muy importante. Yo había explicado, no podía ni adivinar, no sabía que usted iba a tocar este punto, ni menos lo que acaba de informar Richard, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que haya una norma punitiva, tiene que ser previamente expedida, anterior al acto. No puede, y yo estaba explicando, creo que antes que se incorpore usted, Lucho, lo de los hechos consumados y lo de las situaciones jurídicas consolidadas que dicen relación a la vigencia de la ley, a partir de cuándo se aplica la ley y que no puede aplicársela para atrás de manera retroactiva, ¿verdad? Esto tiene particular importancia porque en toda norma penal, y también comentaba y lo repito, norma penal es toda la que tiene una pena, sea en la ley electoral, sea en el COIP, en el Código Integral Penal, sea en la ley civil, sea donde sea. La norma que tiene una pena es una norma penal. Eso es lo que se conoce en la doctrina como norma punitiva, ¿verdad? Básicamente, pues el derecho tiene las normas pueden ser de aplicación obligatoria, de aplicación voluntaria y punitivas, la que tienen una pena, ¿verdad? Entonces, esa norma punitiva, primero, no puede tener efecto retroactivo, como Lucho lo está queriendo dar a entender muy bien. Y segundo, no es una ley, no es una norma, porque no hay ley que diga que está prohibido usar el celular en ningún momento. Lo que hay es una disposición administrativa y ahí entra en juego, que esto es muy importante, otro principio. Y esto se lo puede verificar rápida y fácilmente en el Código de la Democracia. El otro principio es que en derecho público solo se puede hacer lo permitido, mientras que en derecho privado se puede hacer lo no prohibido. Usted puede hacer cualquier clase de contratos que no están prohibidos, ¿verdad? Que vaya desde un arrendamiento hasta un contrato sui generis, puede hacer un contrato financiero, de administración de fondos, etcétera, etcétera. Todo lo que sea, que siempre y cuando obviamente no sea ilegal, que no tenga disposiciones ilegales. Pero es derecho privado. Pero en derecho público tendría que necesariamente el Consejo Nacional Electoral tener la facultad de dictar órdenes administrativas que se puedan aplicar como ley. No tiene esa facultad, tenemos aquí el código a la mano y lo podemos verificar y chequear, ¿no? En las facultades del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. No tienen la facultad de dictar o pueden establecer prohibiciones internas para su buen manejo o su mal manejo, etcétera, para sus subalternos, instrucciones de ese tipo, prohibiciones, no puede atender después de tal hora hábil, cosas de ese tipo, pero no con vigencia para el público en general y menos aún para los electores. No, Steve, primero habíamos señalado también que el escrutinio tiene que ser público. Es decir, el escrutinio se garantiza en el artículo 10 del Código de la Democracia que sea público.
¿no es cierto? Y la multa por no votar está prevista también expresamente, creo que es el artículo 292 por ahí del mismo Código de la Democracia, pero dice expresamente, está la pena por dejar de votar, la pena es una multa, ¿verdad? Entonces no se puede establecer ni una prohibición ni una pena administrativamente, por más que sea la autoridad, pero esa autoridad tiene sus facultades expresamente enumeradas en la misma ley aplicable que es el Código de Democracia, la ley electoral. En Así consecuencia, es, doctor, entonces, en consecuencia, doctor, esta disposición que la han sacado fuera de los términos legales no tiene asidero para su cumplimiento. Es no, y decir, podría el ciudadano, ser perfectamente impugnada. Perfectamente allá iba, impugnada. Claro. por los partidos políticos que están en actividad, Claro, claro. debería de impugnarla. Claro, no tengo el texto. Entiendo que había una cadena, en las redes salió algo de la presidenta del Consejo Electoral informando algo de esto, pero habría que ver el texto y habría que ver, porque es mandato constitucional la motivación. Toda resolución de los poderes públicos tiene que tener una motivación. Esto es, una parte previa que explique por qué y con qué facultad resuelve lo que a continuación resuelve, ¿verdad? O lo que va a resolver. Entonces, a ver qué invocan en la motivación para esa resolución de carácter administrativo, ¿no? Ahora, Doctor, pero doctor, entiendo que no se sigue, sigue. podía hacer nada en el transcurso de un evento que está por darse, que es las elecciones. Un año antes, decía la ley. Claro, pero es que además no está por darse, Richard. Y lo que está por darse efectivamente es el balotaje, que es la segunda vuelta, Ya. pero el proceso es parte de un proceso que ya empezó y que ya va por la mitad, ya va a llegar a la parte A su final. final. Claro que es el balotaje, no es que está empezando el proceso está terminando y en la mitad del proceso y algo que No no pueden se cambiar las reglas. Claro, no le pueden cambiar las reglas en la mitad, llegando a la parte final del proceso y que además que no se lo hizo en la primera vuelta, ¿no? Claro. Claro. Aquí hay algo que también lo tenía yo listo, Lucho, que es el tema de la resolución mismo. Y está hablando de algo que a todos nos debería llamar la atención realmente, ¿no? Es el hecho de que dice, a ver, vamos a descargarla mejor para que usted la pueda ver, doctor. A ver si la podemos ver ahí, Richard, sí, claro. Mire lo que dice y cómo lo interpreta usted esto. Aquí está, a ver, vamos a ver. Aquí la tenemos. Esto dice lo siguiente. Dice, ¿Le puede agrandar la prohibir, letra, Richard? déjeme ver si le puedo agrandar. Deme un segundo mejor Esa para letrita compartir acá, pantalla. como sale en mi pantalla, no, es muy chiquita, no la leo. Ya le comparto la pantalla. Deme Ya. un momento para que usted lo pueda ver muy Y que lo bien vea el grande. público también, pues Que lo vea la importante, gente claro. también, por supuesto. Que lo vea la audiencia. Mire usted. No sé si ahí está bien. Ahí está mejor. Ya. Disponer. Entre estas cosas está diciendo recomendaciones. Prohibir el uso de cualquier dispositivo electrónico en las juntas receptoras del voto durante el acto de sufragio y escrutinio. Es decir, hasta en el escrutinio no se puede tomar una fotografía para poner un archivo. O sea, ¿qué es esto? Salvo aquellos que por la naturaleza del proceso electoral son implementos utilizados por el Consejo Nacional Electoral. Son implementados. O sea, es solo el Consejo Electoral el que puede hacer esto. Pero si la señora deja mucha duda porque su hermano está de cónsul en Queens, o sea, aquí hay intereses creados. ¿Qué nos pasa, doctor? No tienen esa facultad de prohibir eso, no tienen esa facultad. No está dicha y además acabo de referirme al artículo 10 del Código de la Democracia que expresamente dice que el escrutinio es público. Entonces, ¿cómo va a ser público si está prohibido cualquier tipo de acción? Y además acabo de señalar también
que de las 3 actas, la tercera acta del escrutinio tiene que ser publicada. Tiene que ser publicada ahí en el lugar, en un lugar visible de la junta donde se receptaron los votos. Entonces, eso es absolutamente prohibir, hágame el favor. No tienen esa facultad. ¿Y qué toca hacer para evitar esto? Porque algo se puede hacer. Esto lo primero que se puede hacer, y eso es inmediatamente, es impugnarla ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero pues sin esperanza alguna de que ahí se actúe de acuerdo con la ley, ¿verdad? Claro, de acuerdo con los principios jurídicos. De ahí quedaría la Corte Constitucional, pero esto se resolvería ya después de las elecciones de abril de la segunda vuelta, ¿no? ¿Y qué más cabe aquí? Nada más. No cabe. Es lo único que cabe, claro. El derecho a la rebeldía. Bueno, a la resistencia, ¿no? A la resistencia, el derecho a la resistencia. ¿Sí? ¿Cómo se manejaría el derecho si a la bien resistencia? dice prohibir, vaya. Richard, si puede ponerlo otra vez, si es tan amable, porque si bien dice prohibir, no está y no podría estar una sanción para quien incumpla esa prohibición, porque no tienen facultad de dictar leyes penales, pues, ¿no? Claro, ahí voy. Eso vale revisarlo, ¿no? Ahí voy a compartir. Y si me puede después para reenviar esa... Pues, ¿cuál es la sanción de llevar yo mi celular? No me van a meter preso. Tendría que estar tipificado, pues, que llevar un celular y usarlo el celular es delito. En elecciones. Claro. Pero mire, dice, prohibir disponer que la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos en el plazo de 3 días la elaboración de un protocolo con el objeto de establecer el procedimiento específico para el cumplimiento de la prohibición establecida en el numeral 5.1 del presente informe. Si no tienen facultad legislativa. Tampoco pueden hacer eso, doctor. ¿Qué vas a decir? Eso es la Asamblea. Claro, no tienen facultad legislativa, pues si no se han enterado, cierto que la función electoral es una función del Estado, que en Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, esa división de poderes o funciones clásicas de 3 poderes distintos se los llevó a 5, pero justamente está garantizado la independencia de funciones, el equilibrio entre las funciones, y la única función que puede dictar leyes es la función legislativa, ¿verdad? Que está representada en la Cámara, en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Antes era el Congreso Nacional, entonces se llama en otras partes Cámara de Diputados, etcétera, pero es el órgano legislativo para aplicarlo a cualquier nomenclatura. Entonces no se puede, sencillamente eso, es que vivimos bajo el imperio de la ilegalidad. ¿Cómo va a creer cualquier funcionario administrativo ahora se cree entonces que puede legislar? Ellos están legislando ahí, están estableciendo prohibiciones que no están en la ley y que van contra el texto legal, como dicho, que los escrutinios serán públicos, dice el artículo 10, lo estoy señalando con número. ¿Sí me explico? Entonces, y ahora si yo incumplo eso que han resuelto, porque lo mandan a publicar en el registro oficial, ¿a qué sanción me acojo? ¿A un día de prisión? ¿A 2 días? ¿A 3 días? Normalmente, Lucho, para que quede claro también, la publicación en el registro oficial viene desde el siglo antepasado, ¿verdad? Y la publicación en el registro oficial era para que la ciudadanía se entere de una ley o de una resolución de carácter público que deba ser cumplida, ¿verdad? El registro, y lo que se establecía era esta la regla, mire a ver, que la ley entrará en vigencia en la capital de la República 20 días después de su publicación en el registro oficial. 20 días después de su publicación en el registro oficial, decía originalmente, más 1 kilómetro adicional por un día más por cada kilómetro adicional de distancia de la capital. Claro, mire, a ver, esto pues era 1800, la mitad tal vez de los 1800. Pero ahora con los medios electrónicos, con los medios de comunicación, etcétera, entre esos el celular, con estos medios ya rige en toda la República
a partir de la publicación en el registro oficial, que tiene que necesariamente publicarse todo. Todo lo que quiere darse el carácter público tiene que ser publicado en el registro oficial. Si sea un decreto ejecutivo, sea una ley, porque el decreto ejecutivo, de acuerdo con el estatuto de la función ejecutiva, tiene que publicarse en el registro oficial para que tenga validez también. Eso que le ponen al final, que regirá desde esta fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, es ilegal. Es ilegal. No he visto todavía que haya llegado el tema a la Corte Constitucional, pero eso es ilegal, inconstitucional. Tiene que regir a partir de la publicación en el registro oficial. ¿Sí me explico? Y esto, bueno, y la publicación en el registro oficial es para que, repito, para que la ciudadanía y el país en general tome conocimiento de lo que se está publicando ahí. Pero no quiere decir que se requiere la publicación en el registro oficial, pero no se convierte en legal por el solo hecho de publicarse en el registro oficial. Sigue siendo ilegal lo que se publica, pues. Y puede ser perfectamente, como esta disposición, impugnada, pero eso sí, pues viene el problema de las instancias que administran justicia, impugnadas ante el órgano competente, sea el juez competente, en este caso el órgano, y el juez competente en materia electoral es el Tribunal Contencioso Electoral, etcétera, ¿verdad? Con todas las fallas que tiene hoy por hoy el sistema de justicia ecuatoriano en todas las etapas y todas las manifestaciones. En todo caso, para que la ciudadanía esté clara, se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones que van a normar. Si la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición afecta el normal desarrollo del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral propondrá a la función legislativa, lo que usted está diciendo, un proyecto de ley para que ésta lo considere en un plazo no mayor de 30 días. De no tratarlo, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Parece que Noboa y los asesores no saben esto. Claro, y ahí le ponen hasta un plazo es el CNE que no sabe, ¿no? Claro. Es el Pero CNE el que no. Noboa, pues Luchito de mi vida, hermano querido. Pues, porque perdón, ellos son enviados. Ellos son mandados por el señor Noboa. Yo sé, por lo que están aplicando. El uno es cocinero, la otra lava, plancha la ropa del señor Noboa. Perdóneme, pero esto que está pasando es aberrante, doctor. O sea, dan ganas de cogerlo a Calígula, como esas arañitas así, porque es enanito, ¿no? Hacerlo así. Oye, ¿qué te está pasando? Sacudirlo, pegarle un sacudón, porque créame que en la historia de mi vida ya voy para la tercera edad, 65 años. Y créame que en mi vida no he visto tanto atropello al país, porque lo está atropellando. Sí, vivimos una época tremenda. Usted me hace acuerdo con esta frase, tanto atropello, un tango famosísimo que tiene plena vigencia, Cambalache. Sí. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. Hay una frase que dice, qué atropello a la razón, ¿no? Todo es igual, da lo mismo que sea un rey de bastos, cara dura o polizón. Da lo mismo un ladrón que un gran profesor. ¿Y esto de cuándo es ese tango? Es del siglo pasado, Richard y Lucho. Claro. Del siglo pasado, mire cómo tiene, desde que salió hasta hoy, tiene plena vigencia. Es una canción de Julio Sosa, ¿no? Claro. Cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso o estafador. Exacto. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Exacto. No hay aplazados. ¿Qué van a hacer? Ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Es lo mismo el que labora noche y día como un buey. Sí. ¿Verdad? Es genial, la verdad. Es un tango genial. Sí. De verdad, que increíble. Está actualizado. Claro, ¿no? Totalmente. Vive actualizado desde que el autor de las letras, no me acuerdo, yo lo vi en Buenos Aires una vez cantado. Julio Sosa. Creo que era Sosa el autor, sí, ¿no? Julio Sosa. Claro, Julio Sosa. No sé si era Sosa que le decían el pirulete. Sí. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, a lo mismo que se acura, colchonero, rey de basto.
cara dura o polizón. Polizón. Es genial, la verdad. Sí. Increíble, sí. Yo lo tengo, ¿no? Yo lo tengo también ahí. Yo también. Yo tengo la colección de Gardel. Claro. Es increíble. Pero este es de Sí. Sosa. Sí. Claro, el autor es Julio Sosa, ¿no? Julio Sosa, sí. Sí, Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este problema que tenemos, doctor? Lo que dice Lucho, el derecho a la resistencia, pero para eso están trayendo a los mercenarios, pues, mi querido Lucho. Blum, 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 te fuiste. Te catalogan como un, ¿cómo están diciéndole ahorita? ¿Ah? Y si un mercenario de esos, mire el problema, una de las características de toda ley, particularmente pues de la ley penal, es la territorialidad, ¿verdad? Y en Ecuador rige la ley ecuatoriana. Pero si un mercenario de esas mata a un ecuatoriano, en el convenio que habrán hecho para venir están exentos de fuera de la ley ecuatoriana y fuera de la vigencia territorial de la ley ecuatoriana. Esto yo entiendo que tal vez la Asamblea lo vaya a revisar, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer la Asamblea con esto? Esa es la pregunta. Bueno, la Asamblea tiene la fiscalización política, ¿no? Y este es un acto eminentemente político, ¿no? Entonces, eso pues, la Asamblea tiene perfecta competencia para revisar este acto. Porque, ¿puede hacerlo? Claro, pero por supuesto tiene la facultad constitucional. Pero tienen que convocarse inmediatamente porque esta situación es grave. Tiene el control político la Asamblea, ¿no? El control político en general de todos los funcionarios que están sujetos a ese control político, ¿no? Y ahora, doctor, claro, ilústreme en algo, pero el CNE también... Y aquí, Lucho, perdóneme un ratito porque eso también está de moda, estaba hablando. Y aquí no hay información reservada, eso es público. ¿Me explico? Claro. Sí. Ahora, explíqueme algo, pero el CNE, cuando está en un proceso electoral, ¿no dice que es intocable de acuerdo a la Constitución? Sí, tienen inmunidad, efectivamente, pero tienen inmunidad no para incumplir la ley. Y efectivamente tienen inmunidad durante el proceso electoral, no pueden ser detenidos. Pero eso es una cosa y otra cosa distinta. Bueno que lo comenta, otra cosa distinta es que los actos que emiten, como esa decisión, esa resolución, puedan ser impugnados, perfectamente impugnados, ante los órganos competentes, que en este caso es el Tribunal Contencioso Electoral, que es el competente, pues es el juez en materia electoral, por decirlo así, ¿no? Dice Víctor Constante... Esto no tiene que ver con la inmunidad. Dice Víctor Constante si se puede presentar una acción de protección. Podría ser, pero primero, claro, podría ser porque al final del día está afectando derechos constitucionales, ¿no? Pero yo creo que la primera etapa al menos tendría que ser ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y de lo que decida el Tribunal Contencioso Electoral podría ir a una acción de protección. Que ya sí se puede escalar. Sí, claro, se puede escalar ahí a la Corte Constitucional. Wow, estoy anonadado con este tema porque créame, doctor, que la gente sigue preguntando qué va a pasar. Es prácticamente un robo descarado de las elecciones. O sea, están poniendo a los ecuatorianos en indefensión frente a un proceso electoral. Claro. Además, ¿en qué momento estarían tratando de prohibir los medios electrónicos? En el acto del sufragio, en el acto previo, en el acto del escrutinio. Si la propia ley manda a publicar la tercera acta una vez realizado el escrutinio en un lugar visible, publicarla en un lugar visible en el lugar del sufragio, de la junta receptora del voto. Entonces, y eso está en la ley, pues eso no puede ser reformado por una resolución administrativa, por más consejo electoral que sea, ¿no? Pero ya hemos dicho, pues, Lucho, vivimos, ya solo falta que llueva para arriba, jurídicamente hablando, vivimos en un país donde lo imposible es lo probable, ¿no? Lo imposible es lo probable, bien. Claro, ¿Cómo y eso estamos de destrozados? Claro, y el problema de eso es que yo también suelo decir, lo que se siguen son los malos ejemplos.
El problema de eso es que después da la vuelta y va a dar la vuelta. Y después cuando se cometen las mismas arbitrariedades del otro lado, allá no les gusta. ¿Cómo es esto? Pues la ley tiene que ser la misma para todos en iguales circunstancias todo el tiempo. Pues imagínese usted, cualquiera de ustedes, Richard, Lucho y la audiencia, cualquiera de las personas de la audiencia, imagínese lo que sería el mundo si el sujeto administrado, el ciudadano, que tiene obviamente sus derechos, puede escoger qué ley le gusta y qué ley no le gusta, y decide cumplir la que le gusta y no cumplir con la que no le gusta, aunque sea ley. La ley, la base de la ley es lo mandatorio. La sentencia de un juez tiene dos partes, hablando doctrinariamente, ¿verdad? Tiene la decisión propiamente dicha y que esa es la jurisdicción, y la parte coercitiva, que es lo obligatorio, quiera o no quiera, tiene que cumplir la sentencia. Y si no la quiere cumplir voluntariamente, se la hacen cumplir a la fuerza. ¿Sí me explico? Esa es la coercio, esa es la parte coercitiva de la sentencia. Y esa sentencia, obviamente, para que se dicte y tenga esta jurisdicción, más la parte coercitiva, pues eso es la jurisdicción, tiene que tener base en una ley vigente. Claro. Entonces, si no, pues no puede haber sentencia, ¿no? Pero todo es un engranaje y todo es un sistema, no es una cosa aislada. Y por eso es que estas arbitrariedades o barbaridades, como las quiera llamar, afectan a todo el sistema. Esto realmente es grave, esto afecta a todo el sistema, ¿no? Porque entonces, y lo que usted anota ahí también, en la parte final de un proceso electoral, porque esto es la última etapa a la que se va a dar en abril. No puede haber nada de reformas allí. Claro. Ahora, ¿qué dice que se va a exonerar a los que no van a votar? También, ¿cómo van a manejar eso? Dios mío. A este hombre se le ocurre. Eso está la pena clarísima. Aquí está. Déjeme ver, Richard. Eso está aquí clarísimo. Mire, artículo 292 del Código de la Democracia. Lo leo para que la audiencia sepa y tenga claro que lo estoy leyendo. No estoy hablando aquí de memoria. Las personas que teniendo la obligación de votar no hubieran sufragado en un proceso electoral serán multadas con el equivalente al 10% de una remuneración mensual unificada. Quien no concurriera a integrar las juntas receptoras del voto, estando obligado, será multado con el equivalente al 15% de una remuneración mensual básica unificada. Y de ahí enumera 5 casos de excepción para no votar. Quienes no pueden votar por mandato legal, quienes no pueden votar por motivo de salud o impedimento físico, que si es una persona que tiene que estar en cama, que no puede levantarse, no puede ir a votar, pero después podrá y tendrá que exhibir el certificado médico, ¿verdad? Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones y quienes en el día de las elecciones se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional, ¿verdad? Y quienes, el quinto supuesto, quienes por tener voto facultativo, Richard ya pronto va a estar en esas circunstancias porque va a llegar, dice pronto, a la tercera edad, quienes tuvieran, que ese es uno de los casos, ¿no? Que tienen voto facultativo, no están obligados a votar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, numeral 2 de la Constitución de la República. Entonces, esas son las reglas para la votación, ¿no? Y ahí está la multa clarísima y no puede haber resolución del CNE contra esa multa, que es una pena, es una ley punitiva, en ese punto, en ese caso concreto, una ley que vaya en contra de eso, ¿no? Así es. Ahora, la Asamblea, a ver, para estar claro y ponernos en el contexto, la Asamblea puede convocar, censurar, ¿qué puede hacer frente a esto? ¿A quién puede ser? La Asamblea tiene la facultad, lo he dicho también, la Asamblea tiene 2 facultades básicas.
La primera, la de legislar. Y la inmediata y segunda, que va de la mano con la primera, es la de fiscalizar políticamente. Entonces, la Asamblea tiene la facultad de seguir un juicio político a ese Consejo Nacional Electoral por haber dictado esa resolución abiertamente ilegal. ¿Y ese juicio político es inmediato? ¿Pueden hacerlo mañana mismo? Pues podrían empezarlo inmediatamente, claro, tan pronto se despidió la resolución. Claro, el juicio político sigue un procedimiento, sigue un trámite, tiene que pasar CAL, la por calificación. el CAL es el Consejo de Administración Legislativa, tiene que haber un informe del CAL y de ahí va al Pleno, etcétera, ¿no? Tampoco es que es inmediato, no es que es al día siguiente. Claro. Y además ese juicio político puede ser hasta un año después del ejercicio de las funciones, ¿no? ¿Y qué pasaría si después de 3 meses, 6 meses, ya ha ganado Noboa y recién los van a enjuiciar? ¿Qué pasa con esas elecciones? ¿Se anularían? ¿Qué pasaría con todo eso? Bueno, habría que ver el proceso, qué es lo que sale, qué es lo que ¿Qué resolución? Sale en ese trámite. Eso tendría que ir, hemos hablado de esa etapa, tendría que ir primero el reclamo, una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral y de ahí se podría acudir a la Corte Constitucional. Qué terrible situación. Lucho. No hay hechos consumados. Doctor, usted habló sobre el artículo donde hay las causales para que sean sancionados los ciudadanos que no van a sufragar. Usted habló algo del asunto de por ley y también habló el asunto de lo que por emergencia, ¿no? Entonces, ¿no será que ahí se están agarrando para el presidente decir todos los que están ahorita en el asunto que están pasando crisis por las inundaciones y todo lo demás, están exonerados del pago de esta multa? No, de ninguna manera. Primero, no es facultad del presidente. Segundo, no es que no está previsto así. Podría haber una calamidad, pero entonces tendrían las personas directamente afectadas son las que tendrían que alegar la causal de justificación. No es que es un pero tercero. él lo está hablando en términos generales, doctor. No es general. Digo, todos los que han sufrido la calamidad. No hay tal, eso no es posible en general. Pues es lo mismo que diga, todos los delincuentes tienen que ir presos y andan paseando por la calle, ¿no? ¿Sí me explico o no? Claro. Entonces, sí. Eso no, cada uno de los que esté en esos casos de justificación tendría que alegar y demostrar su justificación. No basta alegarla, tiene que alegarla y demostrarla. Yo puse cuando empecé a leer el primer numeral de la salud, que tendría que tener un certificado médico, ¿no? Entonces, una demagogia lo que está haciendo el presidente en cuanto a generalizar que el asunto no va a ser exonerado de esta multa. No es competencia del presidente y además esto es ley, solo puede ser reformada por otra ley y ya sería con vigencia para el futuro, no para esta ley en la mitad de un proceso, no en la mitad, en la parte final de un proceso electoral. Porque como decíamos y quede claro que el proceso ya está llegando a la parte final. Doctor, para concluir de mi parte, ¿usted se acuerda el asunto del caso israelí que llegó aquí en el país y que se armó un polvorín, que fue a Arangací, una cosa que se llamaba, en la época de León Febres Cordero, y hicieron cualquier cantidad de problemas, solamente porque una persona vino supuestamente a adiestrar a un israelita, lo habían traído sin ningún... Arangací, correcto. Arangací. Lo habían traído sin conocimiento del Congreso y todo lo demás, y se armó un hecatombe. Acá viene una empresa privada contratada por el Estado que viene a hacer una función de los que ya tenemos aquí que hacen esa actividad. Estamos duplicando pagos. Va a tener problemas con si es que existe una Contraloría, pues, ¿no? En el sentido de que esto se está duplicando las funciones, contratando
por lo que tenemos, que son los señores policías y los señores militares. Entonces, ahí como que estos señores no están muy enterados de que no pueden contratar a algo que sí tenemos. No, claro, pero no, eso es absolutamente improcedente, ¿no? Realmente, y ahí la Contraloría, bueno, ahí ese es uno de los aspectos, ver el contrato, pero hay una serie de vicisitudes constitucionales y jurídicas. La fuerza pública es la nacional. ¿Cómo va a venir una fuerza pública extranjera y además privada a imponer sus reglas en Ecuador y además exonerados, como que si tuvieran inmunidad diplomática, exonerados de cumplir con las leyes ecuatorianas? Es una barbaridad eso. No tiene presentación, Lucho. Eso lamentablemente es equivocado, muy equivocado. Y no, pues hay un comunicado de la Contraloría, pero ese que es relacionado con el Ministerio de Defensa, pero justamente es respecto de la información reservada, ¿no? Que están hablando de información reservada. Con el tema de los chalecos. Esa es la historia exacta de los chalecos. Y que para desclasificar la información reservada tiene que estar primero clasificada como reservada. Entonces, y además esa reserva no aplica a la Contraloría, pues, que es el juez de cuentas, de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución, pues. Doctor, cuando había gastos reservados, sin pedir autorización a la Asamblea, se hacían los exámenes especiales y se sacaban los informes. Claro, ahora vienen con el cuento, el cuento que hay que levantar. Claro, esos gastos reservados desaparecieron, Lucho. Desaparecieron, pero ahí pone usted a ver de dónde van a salir los fondos para pagar a ese ejército extranjero. Eso está fuera de presupuesto, ¿no? Ahí hay ya otros problemas legales también que pueden ser graves, ¿no? Doctor, una pregunta así suelta. ¿Cómo no? Se dice que hoy en día se ha pagado $165,000 para una empresa lobista, para que esta empresa lobista pueda sacarle audiencia para que el presidente de la República pueda llegar al presidente de los Estados Unidos. Nos está costando $165,000 ese pago que se está haciendo a esta empresa lobista. ¿Qué hace la canciller, doctor, en estos casos? ¿Es un pago doble también? Exacto. Algo de eso leí, sería otra barbaridad, Lucho. Sí. ¿Para qué está la Cancillería? ¿Para qué tenemos una embajada en Washington? Basta que la canciller le dé instrucciones al embajador de Ecuador en Washington que solicite una cita con el presidente de parte del presidente de Ecuador, pues. Claro. Ahí están los canales diplomáticos, para eso están. Esa es una de las principales funciones de las misiones diplomáticas, el contacto entre los países y sus autoridades. Pues imagínense, es una barbaridad. Eso yo no creo que eso pueda ser verdad, le digo. Y le digo algo, ¿y sabe por qué puede ser verdad? Porque no lo van a atender a Daniel Noboa así nomás. Es más, no tiene peso la canciller con las autoridades estadounidenses. Ningún peso. Entonces tienen que buscar el lobby para que obviamente los atiendan. Es pero lo que menos pesos tendría allá el lobismo es una profesión y es una profesión aceptada allá. Y curiosamente, si me permite hacer una referencia histórica, ya estamos pasado el tiempo, una brevísima referencia histórica. Tranquilo, doctor, que tenemos toda la noche. Dele. Ya, decían que venía del lobby de un hotel en Washington, pero no es así. El lobby llevado a esta gestión, ¿qué es eso? Gestiones en distintos sentidos para conseguir distintos objetivos, viene del lobby del Parlamento británico, porque en los recesos del Parlamento iban los legisladores al lobby del edificio del Parlamento británico y entonces ahí se acercaba el público, los interesados, a hablar con los representantes en el Parlamento, que son la Cámara, la Cámara de los Comunes. Allá hay dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, ¿verdad? Que es Cámara Baja y Cámara Alta. Entonces, eso se reunían y hacían las gestiones en el lobby. De ahí viene el lobismo.
Y de ahí viene la profesión de lobista, que es hacer gestiones, conseguir cosas, conseguir citas, conseguir resultados. Hay distintos grados de lobistas y distintos temas con los que quieren en la consecución de los fines o los resultados que pretenden, ¿no? Pero lobismo para pedir una cita para un presidente de la República, solo si no hubiera relaciones diplomáticas, ni así se justificaría casi, ¿no? Pero ahí tenemos, repito, aquí hay un embajador de Estados Unidos, que es al primero que tendría que hacérsele saber esta intención, por supuesto. Inclusive el presidente de la República lo puede convocar al embajador a su despacho. Y decirle, claro. mire, claro, yo necesito una cita con el presidente Trump, así de sencillo, ¿no? Y para eso, repito, están los canales diplomáticos. Sí vi el comentario y vi las noticias ahí en las redes que me pareció otra cosa absolutamente improcedente. Una barbaridad. Sí, improcedente. Todo Oiga, eso tiene que ser glosado. Pero hay una situación, claro, Lucho y doctor. Ustedes sí saben que hasta Carlos Vera les puso un post que yo me quedé anonadado. Son brutos, o sea, le voy a poner allí para que ustedes lo vean, o sea, y no vayan a pensar tampoco en los televidentes que me lo estoy inventando, solamente porque queremos aparentar. Vamos a compartir la pantalla. No, vamos a subir la imagen de la captura de este joven. ¿Cómo se llama? El señor Carlos Vera. A ver si esta es captura de Carlos Vera. Necesito que la gente vea, porque es importantísimo darles a conocer. A ver. Mire usted, mire lo que dice Carlos Vera en este momento. Aquí está. Mire, doctor, se lo va a poner más grandecito para que la gente también lo pueda leer. Es importantísimo que la gente lo lea. A ver, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? Dios mío. Lo que es llegar a la tercera cosa. Allá, ahí está, claro. No, pero está arriba, Richard. Ahí no se ve, el texto está en la parte negra de arriba. Sí, ahí está. Claro, ahí son está. brutos o se hacen. Prohibir el uso de todo dispositivo electrónico durante el acto del sufragio solo debía ser durante el manejo de las papeletas en el biombo. El acto del sufragio comienza antes y durante el escrutinio se necesitan esos dispositivos para control electoral. Claro. Está diciéndolo clarito, don fulano, que debería de ser solamente cuando ¿cómo se llama? Cuando vas a dar el voto, cuando se va a tras el biombo, claro. Tras el biombo, ¿no? Y aún pero así, eso es lo que recomienda Vera, pero no debería ser ni tras el biombo, porque tampoco, ya expliqué que ese es un derecho, no es una obligación, ¿no? Y puedo hacer un live ese momento yo de cuando voy a votar, estoy en vivo ejerciendo mi derecho al voto, o eso sí no puedo hacer. Sí puedo hacer. ¿Qué tal? A ver, podría no hacerlo ahí, pero vamos a poner el ejemplo práctico, a ver qué se le ocurriría al Consejo Nacional Electoral en este ejemplo que voy a proponer. Digamos que usted va a ejercer su voto, va tras el biombo, marca la papeleta, la deposita en la urna y después dice, con o sin celular en la mano, yo he votado por tal candidato, ¿quién se lo impide? ¿Y en qué infracción? ¿Y cómo le pueden prohibir eso? Libertad constitucional de expresión. Usted está expresando cuál fue su decisión en el sufragio. ¿Quién le impide eso? ¿Quién le puede prohibir eso? ¿Ya? ¿Sí o no? Y esas son las famosas exit poll, las encuestas que hacen a boca de urna, pues. Que claro, le preguntan al que sufragó por quién votó y así empiezan con esas exit polls, ¿sí o no? Así es. ¿En qué infracción? ¿Cómo le prohíben eso? ¿Cómo prohíben eso? Terrible. Claro, porque con ese criterio, pues, ya le tendría que ser secreto permanente, pues, ¿no? Ya solo eso faltaría, pues. Y que llueva para arriba, pues, Richard. Y que venga el perro grandote, nos pegue una orinadita y Novoa salga en rueda de prensa a decir que es agua bendita que nos está bendiciendo él con un perrito. Por Dios. Terrible esto.
Ahora, no nos queda más, como dice Lucho y doctor, para concluir, porque sé que tiene que irse a descansar, mañana hay harto trabajo. El derecho a la resistencia es legal. Claro. Está garantizado también el derecho a la resistencia. Podemos reunirnos todos, Claro. pero dice que cuando hay reunión de 2 o 4 personas, no se puede cuando el señor presidente ha decretado estado de excepción. Ya, pero no estamos bajo estado de excepción, pues ahora además. Y si lo decreta, la Corte le dijo ya que no. Estamos en periodo electoral, ahí no lo podría decretar. Perfecto. Gracias, mi doctor. Ya, pues, Richard, gracias a ustedes y sobre todo pues, a la audiencia que siempre nos trata bien con su paciencia. Pero claro, la audiencia siempre está expectante. Y me decían, y la canción de Juan Falconi, aquí se la voy a poner, no se pongan bravos, me audiencia. Ahí está. Usted me desvela, Richard, con esa canción, usted ya me deja emocionado. Ay, mi doctor. Juan Falconi, jurista sin igual. Su sabiduría es un faro en la justicia, con el derecho en mano y noble ideal. Defiende a los pobres, es su gran premisa. Ama al Ecuador con pasión sincera. En derecho político y constitucional, sus actos en la patria son bandera. En foros nacionales e internacional, a las clases populares extiende su mano. Justicia es su lema, su guía y su voz. En cada lucha un héroe soberano, protege al país, defensor de todo. Con su mirada firme y corazón valiente, Juan Falconi, estandarte de la ley, lleva a Ecuador en su mente y en su frente, un faro de esperanza en cada vega y grey. Su mirada firme y corazón valiente, Juan Falconi, estandarte de la ley, lleva a Ecuador en su mente y en su frente, un faro de esperanza en cada vega y grey. Bien, mi doctor, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, Richard. Esa canción realmente, como le dije, realmente me emociona. Inmerecido todo lo que se dice, pero es bonita. Hágame el favor que usted se merece eso y mucho más, un maestro, yo siempre digo. Mil gracias, Richard. Mil gracias. Gracias. Y gracias por las cátedras. Oiga, antes que se vaya, mire, la resolución del Consejo Nacional Electoral dice otra cosa. Vamos a mirar un ratito claro. antes de que se vaya. Si es tan amable, envíemela, Richard. ¿Me la puede enviar por el celular? Por supuesto. Es más, el comunicado que ellos hacen es totalmente diferente. Están diciendo, entre otras cosas, se lo voy a ingresar, están diciendo que el CNE es el boletín oficial. Claro. El Pleno del Consejo Nacional Electoral este jueves 13 de marzo resolvió prohibir el uso de dispositivos móviles eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto a uno de los integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para el llenado de las actas de escrutinio. Es decir, no pueden estar allí, Lucho, tú que has estado en esas instrucciones, y usted, doctor, que conoce lo constitucional, no pueden estar allí los delegados de los partidos políticos, así de simple. Sí, absurdo. Sí van a estar.
Sí van a estar, pero no pueden tener el teléfono. Pero no pueden tener Solamente un miembro de la Junta de la Mesa tendrá teléfono para hacer los cálculos, para sumar, para eso, nada más. Eso es lo que está diciendo. Uno nomás tiene de los miembros de la Junta Receptora del Voto. Lucho, más Pero abajo el delegado sí está, pero no puede tomarle foto a lo que dice el doctor, que se pega ahí el acta en la pared, porque no tiene Lucho, el teléfono. Lucho, espérame un ratito. Más abajo la resolución dice, esta resolución no prohíbe que las y los delegados de las organizaciones políticas, representantes de los medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales puedan registrar a través de imágenes y videos la jornada de votación y todo el proceso de escrutinio. Es decir, ahí está. Aquí está diciendo que sí pueden. Sí pueden los delegados. Sí pueden los delegados de las organizaciones políticas. Y además nos dice los periodistas también. Pues, también dicen los periodistas. Claro. Pueden grabar y filmar, hacer videos, todo. Claro. Pero arriba se prohíbe en cuanto al escrutinio, durante el escrutinio. Y abajo te da la libertad durante todo el proceso, que son dos cosas diferentes. Bueno, pero el escrutinio es parte del proceso, pues, Lucho. Claro. Pero arriba sí son contundentes, que solamente debe tener teléfono el que está el miembro de la mesa. Pero ahí le dice ya el proceso de escrutinio, es decir, cuando están contando, el escrutinio es cuando cuentan los votos. Claro. Sí pueden. Acá en lo otro dice que sí pueden, finalmente. Pero ahí dice, ahí está hablando del escrutinio también. Claro, ahí, a ver, lo que se necesita es una aclaratoria de esto. Y ojalá que la Asamblea llame a la señora Tamaín. Sí, claro. Porque necesitamos una aclaratoria. Y gracias, es contradictorio. Doctor. Es contradictorio, sí. Claro. Y dice, por último, dice, asimismo, en ningún momento se restringe el derecho que tienen los representantes de las organizaciones políticas de recibir una copia del acta de conocimiento público que servirá para activar los recursos que consideren pertinentes. En todo caso, aquí hay una contradicción, que en la primera que dice que prohíbe el uso de dispositivos móviles del acto del sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio. Arriba está diciendo tajantemente que nadie puede grabar. Pero abajo dice, esta resolución no prohíbe que los delegados y las delegadas de las organizaciones políticas y representantes de los medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales puedan registrar a través de imágenes y videos la jornada de votación. La jornada. Claro, porque además todas esas personas de votación y todo el proceso de escrutinio. Claro. Ya le envío, doctor. Ya te envío. Ahí sí. Envíeme, es claro, pero no deja de ser contradictorio, ¿no? Es contradictorio, así es. Claro. Así. Muy bien, doctor, muchas gracias, perdón. Listo, gracias a ustedes nuevamente, ¿no? Gracias, listo, Dios lo bendiga, doctor, cuídese. Gracias a la audiencia. Hasta mañana. Hasta mañana. El doctor Juan Falconi, pues, siempre con su cátedra, Lucho. Oiga, le voy a enviar a usted y le voy a mandar al doctor Falconi el boletín, ¿no? El boletín, porque es importante que miren el boletín de prensa oficial del CNE. Dios, ¿qué nos están haciendo en la patria, mucho querido? Esto que estamos viviendo es inadmisible. Es una cuestión, Lucho, no lo voy a decir, pero estamos cercados en este momento por este momento que está atravesando el Ecuador. Volaron la página y alcanzaron a volarla, creo que 15 minutos. Porque inmediatamente, como yo tengo el sistema de activación de los 3 candados al sistema nuestro, volaron uno, volaron el segundo, el tercero no, pero ya se habían metido. Y yo le dije ayer que habíamos detectado quién estaba atrás de esto y hacia dónde apunta todo, ¿no? Hemos iniciado una cuestión legal ya, porque no puede ser que hasta nuestros correos, Lucho, hasta nuestros correos lo habían absorbido. Los archivos de todos los correos. ¿Qué encontraron? Nada. Nada. Ni siquiera pudieron montar nada, porque mi sistema es tan eficiente que todo deja copiado en la nube, es decir, no pueden duplicar la nube. Y va
segundo a segundo, así, lo que se hace. Pero hasta eso están llegando. Con Hechos Ecuador no te metas. Como le dije al sinvergüenza ese, usted sí sabe, Lucho, que yo al mercenario, al dirigente de los mercenarios, él hizo unas declaraciones, creo que fue no hace mucho tiempo atrás, unas declaraciones donde a Luisa le dice que ha sido mujer de Correa y que tiene una hija con Correa. Todo eso dijo el mercenario. Y así es que yo le hice una nota en español porque él estaba en inglés hablando, ¿no? Y como tengo el traductor en IA, esto es lo que ocurre. De Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.